Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ir con nuestra séptima clase de química, que corresponde a reacciones químicas y estequiometría. Me gustaría, como siempre, que me avisaran si tenemos algún problema técnico o si no escuchan bien, cualquier cosa que me puedan avisar en el chat. No sé si se dieron cuenta, pero el día domingo, si no me equivoco, subimos una clase recuperativa, que es la clase que les había avisado, que corresponde a enlace dativo y fuerzas intermoleculares. Espero que la hayan visto o que la puedan ver, y cualquier duda que esa clase les despierte la podemos ver ahora o si no en los comentarios de la clase misma. ¿Ya? Aprovecho de saludar a todos los chiquillos que se van integrando al chat y muchas gracias por avisarme que estamos funcionando. ¿Ya? Entonces, nosotros vimos los átomos, ya tenemos harto conversado con respecto al tema del átomo, y también vimos cómo interaccionan los átomos, cómo se forman enlaces. Nos va a quedar pendiente una clase de ese tema, que es la clase de geometría molecular. Yo asumo que nos va a quedar pendiente y asumo la responsabilidad por eso, porque quiero mostrarles videos de forma tridimensional las cosas y se me complicó un poco, así que vamos a pasar al tema que es de reacciones químicas y estequiometría. Así que les quedo debiendo la clase de geometría molecular, estén atentos con eso. ¿Ya? Entonces, vamos viendo la clase. Habíamos dicho que los átomos siempre van a estar en un esfuerzo constante por alcanzar una mayor estabilidad. Entonces, una reacción química es el proceso donde una o más sustancias, las cuales se llaman reactantes, van a sufrir transformaciones para cambiar su estructura y generar enlaces y generar sustancias llamadas productos. Todo eso siempre en un esfuerzo de alcanzar mayor estabilidad. Entonces nosotros podemos ver ahí en el fondo el diagrama de las esferas, en el cual se asocian de forma distinta estas sustancias para generar esta idea que nosotros tenemos de la reacción química, que se representa mediante una ecuación química que está señalada acá a la derecha, que ahí tenemos el ejemplo del metano reaccionando con el oxígeno diatómico para formar dióxido de carbono y agua. Y esa flechita que está entre medio es la que representa en el fondo esta transformación. ¿Ya? Entonces, en una reacción química, pese a las transformaciones que sufran los reactantes, se debe considerar que permanecen constantes tanto la cantidad de átomos participantes, las cargas eléctricas y las masas totales de reactivos y productos. ¿Qué significa eso? Que en una reacción no se inventa nada. O sea, esta flechita que nos simboliza una transformación, pero no estamos hablando nunca de creación de cosas. Las cosas que están en el fondo se van transformando. Déjenme revisar un poquito si es que cómo estamos con el chat. Hay alguien que dice que tiene dudas, gente que saluda por primera vez, alguien confundido, y alguien que pregunta que va en primero medio, si esto le va a servir. Yo creo que sí. Sí, y le va a servir para la PSU claramente. Esto es muy importante. ¿Hay un cambio físico en la reacción? Puede existir un cambio físico. También hablamos de cambios químicos o físicos, ¿ya? José Luis me dice que si no íbamos a ver geometría. Le estaba explicando recién a los chiquillos que yo les voy a quedar debiendo la clase de geometría. ¿Por qué? Porque necesito mostrarles ciertas ideas tridimensionales de los tipos de estructura. Y se me complicó en términos de poder mostrarlo acá, ¿ya? Probablemente eso se suba la próxima semana en una clase recuperativa donde yo voy a poder editar y preparar bien esa clase, ¿ya? Porque es muy difícil explicar en 2D la geometría molecular. Y sobre todo nosotros estamos obligados al 2D porque estamos a través de una pantalla. Entonces voy a intentar hacerlo con imágenes, ¿ya? Así que aguanten un poquito, tengamos un poco de paciencia. Para las reacciones químicas tenemos cuatro leyes que van a regir todo esto y que yo he visto en algunos ensayos de PSU que aparecen textualmente, preguntan por las leyes, o sea, como para aprendérselas de memoria, para tenerlas frescas. No lo he visto en un modelo PSU oficial, pero sí lo he visto en ensayo, así que les recomiendo que se lo aprendan y va a depender como todo de ustedes mismos, de su voluntad para aprenderlas de memoria. A mí ustedes ya saben que no me gusta mucho la idea de aprender cosas de memoria, pero a veces hay que hacerlo. Entonces, la primera es la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier, que dice que en toda reacción química la masa de los reactantes será igual a la masa de los productos. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo lo mismo, todo es la misma idea, de que aquí no se inventa nada. Que la reacción transcurre
independiente de las transformaciones que nosotros podamos tener, si tenemos A y esta flechita que nos transforma a B, siempre les voy a pedir disculpas por la escritura, por los dibujos, porque es muy difícil hacerlo y además soy bastante malo para el dibujo. Entonces, esta transformación siempre va a, en el fondo, no va a generar una creación de nuevas sustancias, sino la modificación de las que ya están acá. Eso significa la ley de la conservación de la masa. En el fondo, que la masa no se inventa. Lo segundo es la ley de las proporciones definidas, o ley de Proust, que dice que en un compuesto dado, los elementos participantes se combinan siempre en la misma proporción, sin importar su origen o modo de obtención. O sea, si yo tengo un compuesto como, por ejemplo, el CO2, que está compuesto, valga la redundancia, de carbono y oxígeno, esta proporción de 1 a 2 es constante. Si es que cambiara esa proporción, por ejemplo, y yo tuviera así, 1 a 1, esto ya sería otro compuesto. Eso es parte, en el fondo, eso es lo que nos dice la ley de Proust. Carlos pregunta si esto está relacionado con estequiometría. Sí, señor, estamos viendo hoy día la clase de estequiometría y las reacciones químicas y estequiometría, ¿ya? La ley de las proporciones múltiples, que dice que si dos elementos forman más de un compuesto, estableciéndose fija la composición de uno de ellos, el otro elemento estará en razón de números naturales, enteros y sencillos. O sea, lo mismo, apuntar siempre a que la identidad también depende de la proporción, la identidad de un compuesto, perdón, depende de la proporción de los elementos que lo componen. Y la última, que es la ley de las proporciones recíprocas o ley de Richter, dice que si dos o más compuestos se combinan con una masa fija de un elemento del compuesto, lo harán en una razón de números enteros y sencillos. La idea de estas leyes es que las manejen, más o menos un poquito de memoria, que las comprendan, pero estos van a ser aplicadas en todos los procesos que nosotros vamos a llevar a cabo para poder balancear o para entender estequiométricamente las reacciones químicas. Para hablar de estequiometría necesito hablarles de un concepto que es fundamental en la química, que es el mol. Algunos, me imagino que muchos de ustedes, los que ya fueron al colegio, ya lo escucharon, pero que en el fondo el mol era como una cucharada, una cantidad arbitraria de moléculas o átomos. Eso es la definición clásica a la cual nosotros recurrimos. De hecho, la definición que tenemos acá es que un mol corresponde a 6,02 por 10 a la 23, elevado a la 23 átomos o moléculas. Es un número muy grande y ese número se llama número de Avogadro, que es un número arbitrario, que fue determinado en el fondo por ver cuántos átomos contenían 12 gramos del isótopo carbono 12. ¿Ya? Esa es la definición típica y la van a encontrar en todos lados. Pero a mí me importaría mucho que entendamos lo que es un mol. Ya sabemos que es esta cantidad, pero ¿para qué sirve un mol? Entonces le voy a hacer la siguiente situación. Pónganse en esta situación, imagínensela por favor. Tenemos un científico que está acá, que trabaja en su laboratorio, un químico, que es el jefe del laboratorio, que tiene un asistente. Ya estamos imaginando un poco, esta es mi forma personal de explicarle por qué se utiliza el mol. Imagínense que este científico, que es el jefe, quiere llevar a cabo la siguiente reacción, que es la reacción entre el ácido clorhídrico e el hidróxido de sodio, para formar NaCl, sal de mesa, y agua. Cloruro de sodio es el NaCl, si es que lo tienen la duda. Eso deberíamos ya tenerlo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este científico que dice yo quiero hacer esta reacción, cosa que no me sobre ni me falte nada? Yo quiero ser preciso y ocupar exactamente la misma cantidad de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio para que me resulte la reacción completita. Y le pide a su asistente que le gentilmente le dice, tráeme el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya sabemos que traer una molécula o un átomo es imposible. O sea, ni la persona, ni el científico más preciso con la balanza más precisa va a poder pesar y obtener un átomo o una molécula, ¿cierto? Entonces la pregunta que va a tener este asistente es decir, ¿cuánto ácido clorhídrico te llevo? O sea, ¿cuánto de esto debería llevar para que calzara perfecto con el hidróxido de sodio? Entonces nosotros podríamos pensar, ya, bueno, lleva la misma cantidad, lleva 1 gramo.
si llevamos 1 gramo de cada uno, nosotros sabemos que estos dos compuestos están armados por distintos átomos. Entonces tienen pesos que son distintos. Entonces, 1 gramo de ácido clorhídrico no corresponde a la misma cantidad de moléculas que 1 gramo de hidróxido de sodio. ¿Se va entendiendo eso? Entonces, porque tienen masas moleculares que son distintas. ¿Cómo lo hacemos para poder ponernos de acuerdo con las cantidades de cada, en este caso, reactante? Y lo que hacemos es designar un número arbitrario, porque en el fondo es una convención. Es como nos ponemos todos de acuerdo para poder decir, ya, tráeme tanta cantidad de cada uno de los reactantes. Entonces, Avogadro fue el primero que inventó un número, que fue el número de Avogadro, que era una cantidad más o menos fácil de manipular, que se llama el mol. Entonces nosotros en química, en cualquier laboratorio, vamos a empezar a hablar de un mol. Y aquí, si pedimos un mol de este también, vamos a saber que tenemos cantidades equivalentes de sustancia que van a poder reaccionar y tener esta cosa más o menos balanceada. ¿Se va entendiendo? Ahí alguien me dice que no entendió. En el fondo es cuando tenemos que hacer reaccionar dos cosas. No podemos recurrir a contar o a manipular átomos ni moléculas porque son muy pequeñas y son muy livianas, son muy chiquititas, entonces no se pueden manipular. Tampoco podemos usar cantidades equivalentes de masa porque estas cosas tienen distintos pesos. Entonces, si fijamos una masa como 1 gramo de cada uno, vamos a tener distinta cantidad de sustancia para cada una porque ellas tienen distintos pesos. Entonces, lo que hacemos es en el laboratorio ponernos todos de acuerdo e inventar una cantidad que es el mol, que son 6,02 por 10 a la 23 cantidad de partículas. ¿Ya? Y ese número nos permite manipular. ¿Podría haber sido otro número? Sí, perfectamente. Pero en el fondo es una convención que se utiliza para poder trabajar. Espero que eso haya quedado claro porque es muy importante. Vamos a ver después disoluciones y el concepto de mol nos va a servir para armar las concentraciones. Entonces, me gustaría que tuvieran eso más o menos claro. Espero no haberlos confundido más con esta explicación que se me ocurrió, pero en el fondo es la idea más gráfica que creo que puede haber. Si no, tienen que recurrir a la definición normal que ya la habíamos dado. ¿Ya? Entonces, la estequiometría es la rama de la química que se preocupa del cálculo de las reacciones cuantitativas que existen entre los reactantes y los productos de una reacción. En el fondo, de balancear las cosas, de ver que esto esté funcionando bien para los dos lados, que no se esté creando nada ni se esté inventando nada. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de decir, para preparar un sándwich, un pan con queso de este tipo, necesito tener 2 rebanadas de pan y una lámina de queso. Entonces eso sería más o menos la idea de la estequiometría. Entonces viene la pregunta, si yo necesito preparar 7 panes, 7 sándwiches, ¿cuántas láminas de pan voy a necesitar? ¿Cuántas rebanadas de pan voy a necesitar? Y eso se puede calcular en el fondo ocupando la misma lógica que nosotros vamos a ocupar para poder balancear reacciones. En el fondo es esta lógica de poder hacer calzar la cantidad de sustancia en un lado y en el otro. Y que todo calce. Para ello vamos a utilizar o vamos a intentar definir dos conceptos que son la masa atómica y la masa molecular. Una de las formas de definir la masa atómica es hablar de la masa de un mol de un determinado elemento. Es decir, si nosotros habíamos dicho que un mol era una cantidad específica, o sea, 6,02 por 10 a la 23 partículas, estamos hablando de muchas partículas, es decir, que la masa atómica es cuánto pesa en gramos un mol de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si tomamos el mol de hidrógeno, su masa será aproximadamente de 1 gramo. Es decir, esos 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno pesan más o menos 1 gramo. Y algo similar con la masa molecular, pero estamos ocupando ya moléculas más grandes. O sea, ¿cuánto pesa un mol de una molécula? Si tomamos el ejemplo del agua, será más o menos 18 gramos por ese mol. Entonces, cuando me preguntan por ahí, vamos a ver las preguntas. Diego me dice, cuando balanceamos la ecuación, ¿también se mantiene la masa? Sí, de hecho el balance estequiométrico, uno de los objetivos es poder mantener esa masa balanceada. Y me preguntan cuándo se va a resubir este video. Siempre 48 horas máximo después de emitido en vivo se sube el video.
¿Ya? O sea, estamos hablando del jueves, más o menos va a estar el video para poder verlo, para que lo vean cuando ustedes quieran. Ya, en una reacción química nos encontramos con la siguiente notación, no sé si la han visto, que es NaX, que no sé, no la han visto de esta forma porque este es el ejemplo, pero esto que está abajo, que son los 6O2, es un ejemplo de esta notación, donde A, que en este ejemplo sería el 6, donde A, que en este ejemplo es el oxígeno, corresponde al elemento, el oxígeno, X corresponde al número de elementos que forman la molécula, que en este caso sería el 2, y N es el número de moles de moléculas que se llama coeficiente estequiométrico, en este caso es el 6, siendo usualmente el número de moles y el estado correspondiente, siendo usualmente el número de moles el coeficiente estequiométrico, y además se puede incluir el estado de agregación. Vamos a explicar un poco esto. Si yo tengo 6, vamos a dibujarlo, no, O2, ¿qué significa? Significa que esto corresponde a la molécula. Es decir, que la molécula contiene 2 átomos de oxígeno, que es más o menos lo que está dibujado acá, ¿cierto? Esto que está dibujado acá. Y el 6 significa que es la cantidad de moléculas. No sería lo mismo decir O12 o decir 12O. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta X se refiere a la cantidad de elementos o de átomos que conforman, que arman la molécula, y el N ya la cantidad de moléculas que andan dando vuelta. No es lo mismo. Sin embargo, para obtener el número total de partículas, podemos multiplicar el N por la X, o en este caso el 6 con el 2, y en este caso obtendríamos, para el ejemplo, que tenemos 12 átomos de oxígeno. ¿Ya? Pero el tener esta notación, en el fondo, que es distinta, nos permite saber también de la estructura que va a tener, en la cual se disponen estos átomos de oxígeno. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? En una ecuación química, cuando hablamos de la ecuación, que es la forma de representar esta reacción, se representan los reactantes al lado izquierdo, mientras que los productos están al lado derecho. Aquí serían los reactantes, en este caso glucosa y oxígeno, y a la derecha tenemos agua y dióxido de carbono, que vendrían siendo los productos. Como recién preguntaban y respondíamos también, en una reacción no se debe infringir la ley de conservación de la masa. Eso quiere decir que si teníamos ciertas cantidades de moles de un átomo, estos mismos tienen que estar al otro lado. O sea que se tiene que respetar que aquí, si tenemos tanta cantidad de carbono, tanta cantidad de hidrógeno, tanta cantidad de oxígeno, tenemos que tener la misma cantidad al otro lado. Aquí no se está creando ni se está inventando nada. Solamente son transformaciones. Entonces todo este juego estequiométrico va a corresponder básicamente en la forma o las estrategias que nosotros vamos a utilizar para poder mantener este balance de las masas. Cuando decimos que una reacción no cumple con la ley de la conservación de la masa, es porque no se encuentra balanceada. Y nosotros vamos a hablar de balance básicamente en este proceso de mantener esta ley, mantener que se cumpla esta ley. En el siguiente ejemplo, que está acá, que es la conversión de dióxido de carbono y agua a glucosa y oxígeno, tenemos que no tenemos la misma cantidad de átomos para cada sustancia. Si empezamos a contar, podemos ver que aquí tenemos un carbono en los reactantes y 2 más 1, o sea, 3 oxígenos, y tenemos 2 átomos de hidrógeno, ¿ya? Que es básicamente lo que está puesto en la tabla. Pero para que los vayan contando, intenten ir contándolos conmigo. Mientras que al lado tenemos 6 carbonos, tenemos 12 hidrógenos y 8 átomos de oxígeno. O sea, esto no calza por ningún lado. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para hacer que calce? Lo que podríamos hacer es multiplicar. Ir multiplicando de forma independiente para cada compuesto, cosa que al final nos quede la misma cantidad a ambos lados. Por ejemplo, si balanceamos esta ecuación y agregamos estos coeficientes estequiométricos que aquí están con verde, 6 para el dióxido de carbono y 6 para el agua, y además 6 para el oxígeno diatómico, ahí nos vendría quedando un poquito más, nos quedaría de hecho balanceada la reacción. Si contamos de nuevo los átomos, tenemos 6 átomos de carbono y al otro lado tenemos los mismos 6, o sea, ya estaríamos
ok con el carbono. Tenemos 6 por 2, 12. 12 más 6, 18 átomos de oxígeno en los reactantes. Y tenemos 6 más 12, o sea 18 átomos de oxígeno en los productos también. Y con el hidrógeno tenemos 6 por 2, 12. Y al otro lado 12. O sea, tenemos ya esto balanceado. Tenemos la misma cantidad de átomos de cada elemento a cada uno de los lados, tanto reactantes como productos. Y podemos decir que esta reacción cumple con la ley de conservación de la masa. Luego vamos a ver un poquito las preguntas. ¿Esta es la reacción de la fotosíntesis? Sí, pues. Muy bien. Está bien. Se está adelantando en la materia Carlos, y además se está equivocando de ramo, porque es biología eso. Pero no, también lo vamos a ver acá. Tiene toda la razón. Así que esa es la reacción de la fotosíntesis. ¿Ya? Aquí la vamos a ocupar solamente como ejemplo. Y aquí está lo que pregunta el biólogo. El biólogo nos pregunta, ¿y esto se balancea por tanteo? O sea, y lamentablemente le tengo que responder que sí, que no existe una fórmula precisa para encontrar los coeficientes estequiométricos. En general vamos a ir probando mediante ensayo y error, que es el tanteo que nos dice aquí el biólogo, pero hay ciertas estrategias. Un consejo es siempre ocupar los números más pequeños posibles, o sea, no ponernos locos tirando números muy grandes porque después vamos a tener que hacer calzar las cosas. Y lo otro es que vamos priorizando las moléculas más grandes y vamos dejando dentro las moléculas más pequeñas o los átomos que se encuentran solitos, los vamos dejando para el final. Por ejemplo, aquí si estuviéramos balanceando esto, el zinc, que aquí está solo, lo dejaríamos para el final porque podríamos ponerle cualquier número y eso después no nos va a afectar. O sea, partiríamos balanceando el zinc de este lado y después de acá. ¿Se entiende eso? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre masa molar y masa atómica? Habíamos hablado de masa atómica, que en el fondo, cuánto pesa un mol de un átomo, que vendría siendo eso un átomo, y cuánto pesa esto. Habíamos visto masa molecular, que es cuánto pesa un mol de una molécula como esta. Y la masa molar, en el fondo, podríamos hablar de las dos cosas. Pues la masa molar es cuánto pesa un mol, para los dos casos, ¿no? Yo le había hecho el ejemplo de masa atómica y masa molecular. Pero de todas formas puede aplicar masa molar para acá. Si se da cuenta, consisten en lo mismo. Estamos hablando de en qué consiste, en cuánto pesa un mol de una determinada sustancia. Usted puede aplicarla para ambos casos. No se pueden pegar links. Ah, mira, interesante el dato de Javiera. Ya, entonces que nos dé el nombre del grupo. Se puede empezar balanceando cualquier átomo. De que se puede, pero lo más fácil es empezar balanceando los átomos que están conformando las moléculas más grandes. Ya vamos a ver un ejemplo de eso, ¿eh? Nos preguntan por ahí, vamos a seguir viendo las preguntas. Por tanteo es al azar. ¿Cuál es la técnica que acaba de decir? Tanteo significa ensayo y error. Básicamente ir probando los números que nos van a ir dando, o los coeficientes estequiométricos que nos van a ir dando el balance. Pero estamos dando estos consejos. Estos consejos nos van a ayudar un poco a no perdernos en el propósito de poder balancear. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Y por ahí que nos pasa en el grupo, estamos viendo el tema del grupo que tenemos en Facebook para poder compartir material. ¿Ya? Si no me equivoco, el resto de las preguntas obedecen más o menos a lo mismo. Ya, si no, insisten y vamos a seguir respondiendo. Sigamos. ¿Se entiende más o menos esta idea? Yo sé que no hemos visto todavía ejemplos, lo vamos a ver. Vamos a ver otro concepto que es el de reactivo limitante y además el concepto de rendimiento de la reacción. Reactivo limitante. Generalmente los reactivos no se encuentran en proporciones estequiométricas. O sea, y muchas veces uno se consume antes de que ya se lleve a cabo por completo la reacción. El primero que se acaba es el reactivo limitante. Y va a ser el limitante porque de él es el fondo el que manda hasta dónde vamos a convertir a producto. Tenemos un ejemplo acá a la derecha, miren. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos los ingredientes para preparar un sándwich que consiste en una hamburguesa, un pan, una lámina de queso y, si no me equivoco, son dos
rebanadas de tomate. Entonces cada sándwich va a llevar esos ingredientes. Vamos a preparar el primero. Vamos a ocupar aquí esta hamburguesa. Vamos a ocupar el pan. Vamos a ocupar el queso y los 2 tomates. Y ahí vamos a tener listo el primer sándwich. Vamos a hacer lo mismo con el resto. Vamos a tener listo el segundo sándwich. Y el tercer sándwich va a estar listo con estos ingredientes. Entonces ahí ya estamos listos. ¿Cuál es el problema? Que se nos acabaron las hamburguesas. Si bien nos quedan todo el resto de los ingredientes, se nos acabaron las hamburguesas y eso va a determinar que no vamos a poder realizar más sándwiches. Entonces vamos a tener en el fondo unos reactivos en exceso o reactivos que nos van a sobrar. Pero en el fondo son las hamburguesas las que fueron las menos en este caso y las que determinaron cuántos sándwiches se iban a producir. O sea, 3 hamburguesas produjeron 3 sándwiches, por lo cual en este ejemplo el reactivo limitante vendría siendo la hamburguesa. ¿Se entiende esa explicación? Ojalá que no tengan mucha hambre o que no sea hora de comer. ¿Ya? Avísenme si es que les sirvió la explicación o si tienen algunas dudas. Sebastián nos pregunta por otro método. Lo vamos a ver, pero por ahora yo les puedo decir esto, lo que les acabo de decir. Vamos a ir probando tanteo y con estos consejos y vamos a ir practicando con esto. Nos pregunta Giovanni por el óxido reducción. El balance de óxido reducción lo vamos a ver en una clase de óxido reducción que, si no me equivoco, no es ni siquiera del material del plan común, ¿ya? Ese otro tipo, hay otro tipo de balance de ecuaciones y además otro tipo de equilibrio. Entonces por ahora quedémonos aquí. Óxido reducción es otro cuento que también se balancean las ecuaciones, pero lo vamos a dejar para más adelante, es otra clase entera. Por último, ahí nos tira Jeremías otro método. Sí, está bien Jeremías con el método que él dice, que en el fondo es balancear primero los metales, después los no metales y por último los hidrógenos y el oxígeno. ¿Sirve? Sí, muchas veces el hidrógeno y el oxígeno van a ser los átomos que van a quedar sueltos. En la mayoría de las reacciones siempre vamos a tener un H2 que va a estar en uno de los lados, o el oxígeno, que en el fondo van a ser sustancias muy frecuentes, pero obedecen a la misma lógica que estamos diciendo, en el fondo de dejar lo que está más solito o más chico para el final. ¿Ya? Le estoy enseñando este método porque según yo es el más sencillo. Y sí o sí van a terminar tanteando un poco, como decía por ahí Víctor. Entonces, todos esos métodos obedecen a esta misma lógica de dejar lo más pequeño para el final. ¿Ya? ¿Se entiende la reacción de reactivo limitante? Limitante, por ahí nos dice Carlos, que es el que limita la reacción hasta cierta cantidad. Efectivamente, se llama limitante porque es el que limita y define hasta dónde se produce el producto, valga la redundancia. Perdóneme por repetir la palabra. ¿Cómo se sabe en una ecuación cuál es el limitante y el reactante en exceso? Básicamente calculando la cantidad de moles que hay de cada uno y contrastando eso, la cantidad de moles, contrastándola con la cantidad de moles necesarios para llevar a cabo la ecuación. En el fondo, ver cuál me alcanza y cuál no me alcanza. Vamos a ver también un ejemplo de eso, ¿ya? ¿Por qué el O2 es más grande que el... no dije nunca, por ahí a lo mejor se confundieron o me confundí yo. No dije nunca que el hidrógeno molecular sea más grande que el oxígeno molecular. Estoy diciendo que esos dos son más pequeños. Son más pequeños que cuando tengamos moléculas grandes. Por ejemplo, la glucosa que teníamos en un ejemplo es mucho más grande que cualquiera de estos dos. Entonces, estos dos van a quedar para el final. No lo estaba comparando entre ellos. ¿Ya? Ya, muchachos, espero que se haya entendido. Vamos a ir viendo ejemplos y ejercicios tanto para esto como para... O sea, tanto en esta clase como en las clases siguientes, ¿ya? Pero no vamos a dejar este tema hasta aquí nomás. Y el último concepto, que es el rendimiento de la reacción. Las reacciones casi nunca ocurren hasta transformar todos los reactantes en producto, ¿ya? Siempre hay un rendimiento que viene a ser real, que no es el mismo que el rendimiento teórico. Entonces lo que se hace es calcular un porcentaje de rendimiento. La ecuación o la fórmula es bastante sencilla, donde este porcentaje de rendimiento consiste en el rendimiento real, que puede ser, por ejemplo, la masa obtenida de producto, que se obtuvo realmente, que después de la reacción se pesó, con lo que debería haber generado esta reacción. Y eso se multiplica por 100, y así se obtiene un porcentaje. Tenemos un ejemplo ahí,
que esos ejemplos no nos van a salir en la PSU, pero por ejemplo, pongamos otro. Si nosotros teníamos una reacción que nos decía, reacción A convirtiéndose a B, donde nosotros esperábamos que se generaran 10 gramos de B. Ese sería nuestro rendimiento teórico, que son los 10 gramos de B. Pero nosotros vimos experimentalmente en el laboratorio que solamente se generaron 9. ¿Por qué se generan menos? Hay un montón, eso ya no es tema nuestro en la PSU, pero hay un montón de factores que hacen que siempre la cantidad de productos no sea la misma que se espera. O sea, siempre hay algo que no va a reaccionar, una cantidad que no va a reaccionar. Ya eso ocurre experimentalmente. Pero no nos metamos en ese cuento porque no nos corresponde en la PSU. Pero siempre va a haber un poquito menos. Entonces, tenemos 9 gramos de los que se produjeron, pero se deberían haber producido 10. Entonces, agarramos estos números, los multiplicamos por 100 y vamos a obtener que al final, esto va a ser 0,9 por 100, vamos a tener un 90% de rendimiento. Y básicamente los ejercicios de rendimiento van a estar planteados en esta lógica de ir viendo hasta dónde se producen. Por ahí Sebastián nos dice en el equilibrio químico. Efectivamente, el equilibrio, muchas veces, el concepto de equilibrio nos lleva a que no se generen todos, no es una transformación completa. Y vamos a ver el concepto, vamos a ver una clase entera de equilibrio. Pero además hay otros factores experimentales que se dan en el laboratorio. Por ahora no nos metamos en qué es lo que nos genera esta diferencia. Sin embargo, entendamos este concepto de calcular el rendimiento. Déjenme ver un poquito las preguntas. Diego nos dice, ese porcentaje significa que es lo máximo que se ocupa de los reactantes antes de que termine la reacción. Se puede dar tanto en masas, principalmente se da en masas de producto. En el fondo es cuánto producto se terminó en el fondo convirtiendo en realidad. ¿Ya? Por ahí Pipe me dice que me una al grupo. Sí, pues sí, mi idea es unirme al grupo de Facebook. Pero no he visto el link todavía. Mándemelo. Mándelo por ahí. ¿Ya? Hasta ahí los conceptos de hoy. ¿Queda algún problema? Mila Caro dice que se perdió. Dígame dónde se perdió y vamos a tratar de explicar de nuevo. Los que ya lo entendieron, tengan un poco de paciencia. Si la gracia de estas clases son que las preguntas nos permitan ir eliminando dudas. Romina está recién saludando, así que... ¿Ya? Expliquemos de nuevo el concepto de rendimiento. Nosotros tenemos reacciones. Acabo de borrar lo mismo que estoy escribiendo de nuevo. Pero tenemos reacciones que, si nosotros tenemos tal cantidad de esto, asumimos que se va a producir tal cantidad de esto. Pero eso no siempre termina siendo, en la práctica, no se termina dando de forma completa. Por ejemplo, el mismo ejemplo que habíamos dicho recién. Si es que nosotros calculábamos los moles de esto y asumíamos que se iban a producir 10 gramos de B, casi siempre nos vamos a dar cuenta, las personas que vayan a trabajar en un laboratorio, se van a dar cuenta que nunca se terminan produciendo estos 10 gramos. Siempre se termina armando un poquito menos. ¿Por qué? Por ahí hay un montón de factores, entre ellos también considerar la idea del equilibrio, pero hay factores que van a hacer que no se generen los 10 gramos completos. Por ejemplo, se pueden generar 9. Entonces nosotros calculamos el porcentaje de rendimiento básicamente ocupando estos números, diciendo el rendimiento real, que puede ser esta masa, la masa que es el 9, partido por el rendimiento teórico, que es lo que esperábamos que se produjera. Entonces nos quedaría 9 partido por 10, y eso se multiplica por 100. Y así tenemos un porcentaje, que en este caso sería el 90%, que sería nuestro rendimiento nuestro rendimiento en esta reacción. ¿Ya? Si se tiene que aprender esta fórmula, sí, apréndase, no es tan difícil. Es básicamente lo del 100, por ejemplo, eso se va a ocupar en todas las fórmulas en las cuales tú necesitas obtener un porcentaje. Ya, para las concentraciones los vamos a ver más adelante, pero siempre que tú necesites un porcentaje va a terminar multiplicando por 100. Y para obtener el rendimiento básicamente es el real partido por el teórico. La masa obtenida por la masa que se debería haber obtenido. Entonces, viendo eso, no debería ser tanto problema aprenderse la fórmula, pero apréndasela, porque le puede aparecer en la PSU.
Por ahí Sandra nos dice, lo único que se sacaría sería un porcentaje de lo que pasó dentro de lo que se espera. Efectivamente, eso es el rendimiento de la reacción. Así que no deberíamos tener problema con esto. José Luis nos pregunta, en la PSU nos piden porcentaje de rendimiento y si es así, ¿nos darán el rendimiento teórico? Sí, sí, hay que tener esos datos para poder calcularlo. Vamos a ver, quizás nos aparece un ejercicio más adelante. Ya. Vamos entonces con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor que nos trae hoy. Vamos a ver. El nitrato de plata reacciona con el sulfuro de sodio según la siguiente ecuación. Y ahí está la ecuación planteada. Si reacciona un mol de nitrato de plata, y ahí está puesta su masa molar, con 26 gramos de sulfuro de sodio, y ahí está también su masa molar, ¿qué podríamos afirmar? A, que el sulfuro de sodio es el reactivo limitante. B, que se consume todo el nitrato de plata. C, que se forma un mol de nitrato de sodio. D, que se forman 85 gramos de nitrato de sodio. O E, que se forma un mol de sulfuro de plata. ¿Cómo vamos? Jeremías nos pregunta si se dan todos los datos, se debe calcular alguno. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de ejercicios. Lo normal es que te vayan dando los datos, o sea, no te pueden hacer inventar. Ya, los veo más tímidos con la respuesta de acá. Vamos a ir viendo. Tenemos la reacción y si se dan cuenta, esta reacción tenemos dos átomos de plata a cada lado. Tenemos dos nitratos a cada lado. Tenemos dos sodio y un azufre. O sea, esta reacción ya se encuentra balanceada. No hay necesidad de balancearla. ¿Por qué? Porque ya cumple con la ley de la conservación de la masa. Y tiene los siguientes coeficientes estequiométricos. Plantea que necesitamos 2 moles de nitrato de plata que reaccionen con un mol. En el fondo nosotros asumimos que acá hay un 1, que no se va a escribir, porque es un 1, pero asumimos que está ahí. Entonces, 2 moles de nitrato de plata reaccionan con un mol de sulfuro de sodio para generar un mol de sulfuro de plata y 2 moles de nitrato de sodio. ¿Ya? Esa es la estequiometría de esta reacción. Sin embargo, nos están diciendo otra cosa. Nos están diciendo que en esta misma reacción, que tiene esta estequiometría, se logró hacer reaccionar un mol de nitrato de plata, que tiene la siguiente masa molar. Y que se hizo reaccionar con 26 gramos de sulfuro de sodio, que tiene la siguiente masa molar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a comparar acá? Vamos a comparar los moles. Tenemos entonces un mol de nitrato de plata. Siempre van a tener que perdonarme la letra. ¿Y cuántos moles tendríamos aquí de sulfuro de sodio? Si tenemos 26 gramos y cada mol pesa 78 gramos, ¿alguien me puede ayudar con eso? A ver si me llega alguna respuesta. Si es que tenemos 26, en el fondo lo que vamos a tener que aquí es comparar manzanas con manzanas y peras con peras. ¿Por qué? Porque o comparamos moles o comparamos masa. De hecho, nosotros sabemos que en estos casos no nos sirve comparar masa, tenemos que comparar moles. Porque los moles en el fondo son los que nos dan las proporciones de qué va a reaccionar. Si cada mol pesa 78 gramos y nosotros tenemos 26 gramos, en el fondo vamos a tener 26 partido por 78, vamos a tener un tercio, ¿cierto? No vamos a alcanzar a tener un mol. ¿Por qué? Porque un mol pesa 78 gramos y nosotros no tenemos 78 gramos. Y vamos a tener un tercio de un mol, ¿cierto? De sulfuro de sulfuro de sodio, o 0,33 mol. ¿Se entiende eso? Ya, ahí está bien. Alguien ya me está tirando el 0,33. En el fondo ese era el número.
Ahí me dicen que está un poco difícil la pregunta. Esta pregunta es sacada de un modelo PSU, así que así nos pueden plantear un problema. No hemos demorado harto porque estamos aprendiendo a resolverla, pero deberíamos resolverla en un minuto o menos. Mira, pregunta, por ejemplo, en la molécula 2, o sea, 2 moles de nitrato de sodio son 2 moles. En este caso, aquí 2 moles, estos 2 moles de acá nos están dando la proporción que es necesaria para hacer reaccionar el nitrato de plata con el sulfuro de sodio. Ya, mira, déjame terminar esta explicación. Y después lo explicamos de nuevo, si no hay problema. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos disponible para reaccionar. Y nosotros sabíamos que por cada 1 mol de sulfuro de sodio vamos a necesitar 2 moles, o sea, el doble de nitrato de plata. Tenemos mucho más del doble de nitrato de plata. Tenemos 1 mol, pero tenemos 1/3 de mol de sulfuro de sodio, por lo cual se nos va a acabar primero el sulfuro de sodio. Y vendría siendo el reactivo limitante, y esa es la definición. Era básicamente lo más sencillo. Y todo lo que vamos a ir probando después nos vamos a dar cuenta que no es así. Vamos a verlo de nuevo. ¿Se entendió? ¿No? Vamos de nuevo. Tenemos el balance, la reacción balanceada. Esto nos va a hablar de las proporciones. De las proporciones entre cada uno de los reactantes y los productos. Pero aquí nos están diciendo cuánto disponemos del fondo de material para poder trabajar. Entonces nosotros lo primero es llevar todo a mol. Ya tenemos esto en masa molar, que es el nitrato de plata. Y lo que tenemos que hacer es pasar también la cantidad que disponemos de sulfuro de sodio a moles. ¿Y cómo lo hacemos? Pasamos la masa en base la cantidad que tenemos de sulfuro de sodio y ocupando su masa molar lo pasamos a moles. A lo mejor no saben hacerlo, puede ser, pero vamos a tener que la próxima clase cuando partamos con disolución y todo eso, vamos a ver una cosa que se llama análisis dimensional. No sé si ustedes lo han visto alguna vez en clase, pero eso va a ser una herramienta muy útil que yo se las voy a enseñar para que podamos resolver fácilmente estos casos. De todas formas, sin tener el análisis dimensional, que espero que lo aguanten una semana, sin tener el análisis dimensional nosotros podemos hacer la siguiente relación. 1 mol de esta sustancia pesa 78 gramos. Si yo no tengo 78 gramos, tengo menos, no voy a alcanzar a tener 1 mol. ¿Cierto? ¿Cuánta cantidad tengo de esto? O sea, si tengo 26 gramos y necesito 78 para 1 mol, entonces ¿cuánta porción de 1 mol tengo? Tengo 1/3, porque 26 es 1/3 de 78. 1/3 o 0,33 moles. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Giovanni, no voy a hacer los factores de conversión todavía porque quiero pasar análisis dimensional. ¿Ya? Que Giovanni me está sugiriendo que yo haga los factores de conversión para el fondo para poder ir despejando estas dudas. Por ahora, yo sé que la explicación esta de los tercios puede ser un poco confusa, pero es que la próxima clase vamos a ver análisis dimensional. Y vamos a ver solamente análisis dimensional para ir tratando y resolviendo estos casos fácilmente. Pero, por ahora, veámoslo así. No alcanzamos a tener en esta masa 1 mol. Tenemos solamente 1/3 de la masa que necesitamos, por lo cual tenemos 1/3 de 1 mol. ¿Se entiende, Mila? Avancemos de a poco. ¿Ya? Los que vayan entendiendo tienen que ir teniendo paciencia, si esto es la gracia de que sea una clase común. Entonces, tenemos 0,33 moles de sulfato de sodio y tenemos 1 mol de nitrato de plata. Ya lo que nos dice arriba este balance, la ecuación balanceada, que nos muestra las proporciones, es que yo necesito el doble de nitrato de plata para que reaccione con el sulfuro de sodio, o que para que esta reacción sea completa necesito la mitad de sulfuro de sodio para que reaccione con el nitrato de plata. Mi pregunta es, ¿tengo la mitad de sulfuro de sodio? Si tengo 0,33 moles y tengo 1 mol de nitrato de plata, ¿alcanza a ser esto la mitad? En el fondo, ¿estas cantidades respetan las proporciones que había planteado el balance esticométrico? Y la respuesta es no.
¿Por qué? Porque esto no es la mitad, 0,33 no alcanza a ser la mitad, entonces es menos y tengo menos cantidad de moles de sulfuro de sodio que los que necesito para echar a andar esta reacción, para que en el fondo, para que se lleve a cabo completamente. Entonces la respuesta correcta es la A, que es que el sulfuro de sodio es el reactivo limitante. Entonces, si este es el limitante, nos vamos a descartar todas las alternativas. No se consume todo el nitrato, se forma un mol de esto. Claro que no. No, lo voy a dejar pendiente con esos cálculos para ver cuánto en el fondo es lo que se genera. No nos importa tanto, pero ya sabemos que es la A. Mira, pregunta si vamos a hacer más ejercicio de esto. Sí, mira, yo te pido que tenga un poco de paciencia porque vamos a ver el análisis dimensional la próxima clase y vamos a saber poder reaccionar a hacer estas transformaciones fácilmente, ¿ya? Y voy a intentar y me voy a acordar de meter más ejercicios de esto, ¿ya? Porque me da la impresión que más de alguno quedó con duda, ¿ya? Así que paciencia, pero revisen este ejercicio, ténganlo por ahí cuando vean el video para ver si lo pueden resolver ustedes solos y vamos a seguir con esto, ¿ya? Este es el ejercicio de desafío que nos trae a la Universidad Mayor y esa es la respuesta correcta. Vamos con otro ejercicio, ¿ya? En la siguiente figura se representan los productos de una reacción química, los que están allá dibujados en el cuadrito. Al respecto, ¿cuál de las siguientes combinaciones estequiométricas de reactantes da origen a los productos anteriores? ¿Ya? Pégale una revisada y espero la respuesta. A ver, Carlos me pregunta por estrategias generales en química. Es que no te puedo dar respuestas tan generales Tan generales no. Sí, por eso, de hecho, estamos haciendo estas clases. ¿Ya? Téngase mucha fe y confíe en sí mismo en el ensayo que tienen los jueves. Eso es suerte. Pero si estás siguiendo las clases, espero que las clases en general te ayuden. Vamos con las respuestas. Tenemos harta C. ¿Ya? Esto nos dice en el fondo que necesitamos de las pelotitas blancas necesitamos 2 y de las pelotitas negras necesitamos 4. Así de sencillo. ¿Y cómo se representa esto? Tenemos 2 pelotitas negras que están multiplicadas por un coeficiente estequiométrico que es 2, por lo cual tenemos 4 y aquí tenemos 2. O sea, esta es la respuesta que cumple con los requisitos. No voy a ver el resto de las alternativas, pero me imagino que ya se entiende por qué. ¿Por qué? David pregunta por qué, porque en el fondo esta es la única alternativa que cumple con la cantidad necesaria de partículas. Ya necesitamos 4 y ahí están las 4, representadas por el coeficiente estequiométrico. En el fondo la idea de esta pregunta es que se entendiera lo que es un coeficiente estequiométrico. Otra pregunta. Para cualquier reacción química se denomina reactivo limitante a aquel que A. Se encuentra en menor cantidad en mol. B. Determina la cantidad de producto formado. C. Se encuentra en menor masa. D. No se consume completamente. E. Limita las condiciones de presión y temperatura de la reacción. B, C. Hay harta B. Y efectivamente es la que determina la cantidad de producto formado. ¿Se encuentra necesariamente en menor cantidad en mol? No necesariamente, porque en el fondo no es solamente la cantidad, sino la cantidad llevada a cabo en base a lo que se necesita. Es ver si me alcanza la cantidad que tengo para la reacción. Y eso depende también del balance estequiométrico. Obvio. Espero que esa explicación que di no sea tan complicada como sonó en mi cabeza. C. ¿Se encuentra en menor masa? No necesariamente. Porque si se necesita menos, puede estar en menor masa y aún así no ser el reactivo limitante. D. No se consume completamente. El reactivo limitante sí se consume completamente. Y limita las condiciones de presión y temperatura. No, eso ya abiertamente no cumple con la definición el reactivo limitante. Nos dicen por ahí que ojalá fueran así todas las preguntas. Lo que vamos a hacer, acuérdense, la estrategia que vamos a usar nosotros en todas estas clases es ir metiendo más preguntas como la primera. O sea, las preguntas que a ustedes les vayan costando, yo voy a insistir con ellas, cosa que después nos acostumbremos y se nos hagan fácil el resto. Esa es la idea. Y sería bastante fome, Julián, si es que la prueba fuera solo de manejo de conceptos. Sería fome para... De hecho, la gracia de la prueba de química, yo creo, según mi opinión, la gracia de la prueba de química
es que no son tantos conceptos. Son muchos menos conceptos que en biología, por ejemplo, pero hay que aplicar. Hay que aplicarlo y con eso se puede, en el fondo, a los que no nos gusta memorizarnos cosas, nos puede ayudar. ¿Ya? Vamos con la siguiente. De acuerdo con la siguiente reacción, ¿cuántos moles de esta sustancia, que está acá, reaccionan con 6 moles de esta otra que está acá? A ver si entendemos. Esta es un poquito más fácil, más o menos parecida a lo que habíamos visto al principio, pero tenemos aquí la ecuación balanceada. Ya, mientras ustedes resuelven y van dándome estas respuestas, yo voy a intentar responder a Sebastián Kilodrán, que me dice, ¿sería el reactivo limitante la menor cantidad de una molécula, pero esa cantidad menor de reactivo define la cantidad de producto formado? Déjame ver un ejemplo. Perdónenme que raye por acá. Vamos a ver un ejemplo muy extremo. La siguiente reacción. Perdónenme que esté haciendo otra pregunta mientras ustedes resuelven esa. Mira este ejemplo. Un mol de A necesita reaccionar con 8 moles de B para formar esta estructura. Si yo tengo 6 moles de B, ya, eso es el balance, eso es lo que se necesita, lo que idealmente debería tener. Pero si yo tengo solo 6 y tengo 1 de A, este reactivo, que sería B, no me va a alcanzar para generar toda la conversión de A, aun cuando hay más B que A. Entonces decir que el reactivo limitante es necesariamente el que se encuentra menos, que en este caso sería A, no es así. No es solamente el que se encuentra menos, es el fondo el que no alcanza, el que no alcanza para convertir todo el otro reactante. ¿Se entiende? En el fondo es el que se acaba primero. Esa es una buena definición. Ya, me llegaron respuestas la B. Nosotros tenemos la siguiente relación. Necesitamos un mol de esta sustancia para que reaccione con 4 de este. Un mol para reaccionar con 4. Pero resulta que tengo, en vez de 1, tengo... en vez de un ácido de 4, tengo 6 ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cuántos van a ser los que reaccionan con estos 6. Y aquí aplicamos la bendita y siempre útil regla de 3 simple, la cual multiplicamos y después dividimos. Entonces 6 por 1, 6, dividido en 4, 1,5. Así de sencillo, regla de 3 simple. Mucho conocimiento químico aquí no aplicamos, más que nada conocimiento matemático, ¿ya? La regla de 3, famosa, nos va a servir para todo en la vida. Así que esa inclusive sirve más que solo en la PSU, sirve para todo en la vida. Apréndase la regla de 3 si que no se la sabe. Vamos con esta. En la siguiente reacción, ¿cuántos moles de esta especie se generan a partir de 4 moles de esta especie? Están señalados acá y acá. Vamos con esta, la última pregunta. Estamos un poquito cortos de tiempo, así que veamos si me llega alguna respuesta. Vamos a intentar resolverla rápido, ¿ya? Que se nos va a acabar la hora. Esta ecuación, si nosotros la miramos bien, no está balanceada, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, tenemos un sodio y acá tenemos 2. En los reactantes tenemos 1 y acá tenemos 2. O sea, significa que ahí apareció mágicamente un átomo de un mol, perdón, de sodio. Con el potasio ocurre lo mismo, ¿cierto? Entonces esto no está balanceado. ¿Cómo lo vamos a hacer para balancear? Acuérdense que había un tanteo y todo eso, pero habíamos dicho una estrategia a la que íbamos a recurrir. Vamos a ir viendo elemento por elemento. Sodio, potasio, nitrógeno y oxígeno.
¿Ya? Y siempre es bueno definir una condición inicial y una condición final. Vamos a poner reactantes y productos. Y esto es la condición inicial. ¿Cuántos sodios tenemos? En los reactantes tenemos 1 y en los productos tenemos 2. Potasio tenemos 1 y en los productos tenemos 2. Nitrógeno tenemos 1 y en los productos tenemos 2. Si es que me voy equivocando con contar esto, me van avisando por favor que estoy haciéndolo junto con ustedes. Oxígeno 3 y acá tenemos 1, 2. ¿Qué habíamos dicho? Que íbamos a ocupar y lo primero que íbamos a balancear eran los elementos, las sustancias que estuvieran conformando la molécula más grande. ¿Ya? Porque esas son las más difíciles en el fondo, las que damos prioridad. En este caso le vamos a dar prioridad al potasio, porque el potasio está vinculado en ambos casos a otras especies. Entonces, ¿cómo resolvemos el tema del potasio? Tenemos 1 y 2, agregamos aquí un 2. Entonces nos damos cuenta que solamente con ese puro arreglo tenemos corregido el potasio. Vamos con lo siguiente. Miren, no sé si se dieron cuenta, pero con este arreglo también logramos corregir el nitrógeno. Y ahora nos preocupamos del oxígeno. ¿Por qué nos preocupamos del oxígeno? Porque el nitrógeno, el sodio, perdón, está solito acá. Entonces lo vamos a poder dejar para el final porque es lo más chiquitito. ¿Ya? Acordémonos de esta regla. Vamos con el oxígeno. Tenemos 3 por 2, 6 partículas. ¿Ya? Aquí tenemos una y este número no lo podemos intervenir porque si ponemos un número acá se nos va a mover de nuevo el potasio. Entonces, para llegar a estos 6 y teniendo uno acá, tenemos que multiplicar acá por 5. 5 y ahora nos metimos en problemas con el sodio porque tenemos 10 de sodio, pero como el sodio estaba solo, no hay ningún problema en poner un 10 acá. Entonces, nos queda ese balance. Voy a borrar esto y voy a balancear. 10, 2 y 5. ¿Se entiende la forma? Ya, nos van a quitar la prueba, por ahí nos dicen, sí, tiene toda la razón, estamos corto de tiempo. Entonces, si nosotros decimos cuántos moles de esta sustancia se generan a partir de 4 moles de esta, nosotros sabemos que a partir de 2 se generan 5. Entonces, a partir de 4, ¿cuántos se generan? Por ahí nos dice la C. 10. Esa era básicamente la respuesta. Estamos medio cortos de tiempo, chiquillos, ¿ya? Así que espero que se haya entendido. Si no, les aseguro que vamos a retomar esta clase. Vi que nos generó un poco de problema, así que vamos a partir los ejercicios de la próxima semana vamos a repetir con esto, ¿ya? Así que vamos a dejarlo por acá. Avísenme, la idea es ver lo del grupo de Facebook, pero no lo tengo todavía, no sé, no he visto el grupo, ¿ya? Para que manden un link o algo, cualquier cosa, ¿ya? Ya, chiquillos, avísenme cualquier duda por los comentarios de YouTube. Por favor, vean la clase recuperativa, porque ese tema es importante y estén atentos porque tenemos más clases recuperativas pendientes, se van a subir más clases, ¿ya? Así que ojalá les haya servido. Cualquier duda, guárdenla y la vamos a solucionar pronto, ¿ya? Espero que esta clase no haya dejado tantas dudas, ¿ya? Chao, chiquillos, que estén muy bien.